Ay, madre mía. ¿Ya habéis oído lo último de Can Yaman? Esto es fuerte, ¿eh? O sea, lo que se está diciendo ahora mismo sobre él, es para flipar. Pues resulta que la cosa empieza con unos insultos, sí, habéis oído bien. Y luego, imaginaos el drama. Mirad, para ser honestos, yo con los famosos a veces me pierdo. Uno se levanta una mañana y ya hay un lío montado. Pero esto de Can Yaman, esto es diferente. Parece que en un evento o en una fiesta, no estoy segura del todo del sitio exacto, pero la cosa fue pública, ¿eh? Hubo un momento de tensión brutal. Y se habla de que Can se descontroló un poquito. Un poquito, dice mi amiga. Que si un comentario fuera de tono, que si una indirecta muy directa, pero a lo bestia, vaya. ¿Y a quién iba dirigido? Pues a otra persona del mundillo, claro. Lo que yo creo que está pasando aquí es que el pobre Can está bajo mucha presión. Se le relaciona con tantas cosas, tantos proyectos, tantos líos amorosos que se publican, que a lo mejor un día explota. ¿Quién no ha dicho algo que no debía en un mal momento? Yo misma he metido la pata un montón de veces, y eso que no me conoce ni Dios. Pero claro, ser Can Yaman es otra cosa. Cada palabra, cada gesto, lo analizan 1000 veces. Y ahora, después de esos supuestos insultos, la gente está que no para. Unos dicen que es un arrogante que se le ha subido la fama a la cabeza. Otros, los más comprensivos, dicen que estaba hasta el gorro de aguantar provocaciones. ¿Provocaciones de qué tipo? Ahí es donde está el salseo, ¿no creéis? Dicen que todo empezó con una pullita que le soltaron a él, algo sobre su trabajo o sobre su vida privada, quién sabe. Y él, en vez de pasar del tema, que es lo que a veces hacen los famosos para no avivar la llama, pues saltó. Y no saltó con una flor en la mano, no. Saltó con todo. Con comentarios que, según testigos, fueron bastante hirientes. Y luego viene la parte que a mí me da que pensar. Porque no se quedó ahí la cosa. Después de ese primer momento de, digamos, fuego cruzado, la cosa se ha puesto todavía más turbia. Se habla de que ha habido más comentarios, que la cosa ha ido escalando. Que incluso ha amenazado con hacer algo, amenazas, ¿vosotros os imagináis? Yo me quedo helada solo de pensarlo. Muchos dicen que Can Yaman está en un momento de crisis personal. Que esta actitud tan, agresiva por llamarlo de alguna manera, es una señal de que algo no va bien. Que a lo mejor necesita un respiro, un tiempo para él, lejos de los focos. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿quién aguanta esto día sí y día también? Las cámaras persiguiéndote, los paparazzi esperando a la mínima, y encima si vas a un evento pues te encuentras con gente que a lo mejor te tiene manía. Pero por otro lado, yo sospecho que también puede haber una estrategia detrás de todo esto, nunca se sabe en este mundillo. A lo mejor todo este revuelo, estos insultos, estas supuestas amenazas, es una forma de generar más interés. De que se hable de él, aunque sea por lo malo. Así mantiene la expectativa alta para sus próximas series, sus próximas películas. Ya sabéis, lo que llaman ahora marketing de guerrilla. ¿Y la persona que ha recibido esos insultos, qué dice? Porque esa es otra, está callada como una tumba, ¿va a responder? Porque si responde, buf. Esto puede ser la bomba. Imaginaos un cruce de declaraciones, un enfrentamiento cara a cara. Sería para no perderse ni un segundo. A mí me da pena, en cierto modo. Porque Can Yaman tiene carisma, tiene un montón de fans que lo adoran. Y verle envuelto en estas polémicas pues no mola. Pero también es verdad que las acciones tienen consecuencias. Y si se ha comportado de una manera inapropiada, pues hay que decirlo. Así que la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se disculpará Can Yaman, pedirá perdón públicamente, o va a mantener su postura y que se las apañen los demás? ¿Y la otra persona involucrada, va a quedarse callada, o va a lanzar su versión de los hechos? Yo estoy deseando saber vuestra opinión de verdad. ¿Creéis que Can Yaman se ha pasado de la raya con esos insultos? ¿O pensáis que ha actuado en defensa propia? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber qué pensáis de todo este salseo.